Familia, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido un día más a mi canal. Como os comenté en la última exploración, ¿vale? Me encuentro en un sitio abandonado. Si no lo dije en la última exploración, os lo digo ahora, que me encuentro en un poblado abandonado y esto es enorme. No sé si me dará lugar a enseñarlo todo. Por lo menos voy a intentar ir a los puntos más importantes del poblado, porque la verdad que entre casas, club social, clínica, es que hay de todo. Entonces eso, no me quiero entretener mucho y vamos al lío, que la verdad que aquí hay bastante faena, ¿vale? Venga, vamos a empezar a mostrar. Mira, empezamos aquí, que esto era una antigua clínica. Mira, no sé por qué, pero aquí hay un trofeo de la Economía Natación Internacional Club del 84. Aquí, bueno, mira, aquí ahora de momento no se puede entrar por aquí. Mira, aquí hay unos cartelitos. Yo creo que por aquí sí se puede entrar. Este es el centro médico. Madre mía, tío, está todo destrozado. Qué pena, tío. Mira, está todo destrozado. Las maquinarias, esto es una fotocopiadora, ¿no? O no sé. Pero, qué pena, tío. Mira. La clínica. La bombona allí de oxígeno. Habrá algunas zonas que tenga que tirar de luz, como por ejemplo ahora. Ahora lo quiero mostrar todo muy bien. Ostras, tío. Qué sala más rara, ¿no? Y más oscura, ¿no? Que mira, que hay de todo, ¿eh? Ostras, tío. Mira, tío, que os lo quiero mostrar todo con detalle. Pero agua no potable. Lógicamente se han llevado el cableado. Madre mía, cómo está todo de vidrio. De cristales rotos, hay que tener mucho cuidado cuando se pisa. Mira. Lo del suero, ¿no? Al suero. Madre mía, tío. Mira esta camilla, ¿eh? ¿Verdad? Da mal rollo, ¿eh? Visto desde aquí. ¿Esto está abierto? No, esto está cerrado. Ya sabe que yo no fuerzo puertas y lo que no se puede acceder, no se accede. Ah, bueno, esto es un cuarto de baño. Esto es un cuarto de baño. Y es que no me quiero entretener mucho porque ya os digo, esto es enorme.
esta es la sala que estaba cerrada, vale. Vale. Esto es una consulta. Se ve que esto era una consulta, vale. Y yo, madre mía, hay que tener mucho cuidado con los techos, mira. Mira en el estado que se encuentra, ¿eh? Oh. Ostras. Mira. Y yo creo que se han llevado la ventana, se han llevado todo, ¿eh? Mira, hay una nevera que es donde guardarían las muestras y eso. Ostras. Y yo... Las vitrinas, que serían donde guardaban la medicación y todo eso. Y esto es donde te hacían lo de las pruebas de los oídos. ¿Ves? Yo creo que sí, ¿no? Estoy escuchando ruido. Y me paranoio, ¿eh? Sí, mira. Donde te decían las típicas pruebas estas de los oídos. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. Mira, aquí el cuarto de baño de los hombres. Ya prácticamente os he enseñado la clínica entera. Aquí es de las mujeres, que total, no me voy a parar a abrirlo porque en fin acabo en un cuarto de baño. Pero fijarse qué pena, ¿eh? De verdad, tío. Uf, coño, el aire. Vaya susto, ¿o es? Me está empezando a llover, ¿vale? Os voy a hacer así como una barrida del plano del poblado para que veáis a lo que yo me refiero, ¿vale? Que no sé si me dará tiempo grabarlo todo porque esto es enorme. Pero bueno, ahí enfrente hay una casita y vamos a ir a por ella, ¿vale? Mirad el poblado como es. Y esto no es ni una cuarta parte de la mitad. Que esto es enorme. Esto es enorme. Aquí hay una casa que es la que vamos a entrar. Mira, vamos a aprovechar la escalerita. Anda, mira, lo primero que me encuentro, una campana. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, esta es la primera casa que entramos del poblado. Oh, fiarse. Los periódicos. Mira, los Reyes Magos. Aquí la chimenea. Mira los televisores, tío. Yo es que de verdad, es que la gente, tío, vienen a hacer daño, ¿eh? Que después es normal que venga la Guardia Civil y multen a la gente que realmente se dedican a hacer daño. Y nos perjudica a lo que nos dedicamos a hacer exploraciones. Mirad la cocina, el horno. Qué bueno. Así de la natural. Ahí con su despensa y todo. Mira la pañadita de la casa. ¿No?
una habitación. La verdad que me está sorprendiendo, ¿eh? Mira. Una gafa de bucear, tío. Hostia, tío, increíble. La toalla y todo, tío. Documentos. Esta es la habitación de matrimonio, quiero entender. Y mira, ropa. Hostia, tío. Increíble. Mirad la plancha. Queda ahí la zapatilla todavía de lo que viviesen aquí. Increíble. De verdad, está muy apañadita la casa, ¿eh? Y conserva muchas cosas personales. En fin y al cabo está muy vandalizada, pero demasiado que conserva todas estas cosas, la verdad. No me quiero entretener mucho en cada sitio que vaya a ver, porque como he comentado, esto es enorme, ¿vale? Así que vamos a ir rapidito. ¿Esto qué sería? Ah, esto está cerrado. ¿Eh? Cerrado, fuera. Ya, pues nada. Sigamos. Es que vaya ahí otra casa. Vaya ahí otra casa. Ah, bueno, mira, la puerta que estaba cerrada sería la entrada principal. ¿Ves? Está con el candado. Y aquí con su garaje. Pues la verdad que están bien montados. Mira, vamos a ir ahora enfrente, que creo que es un club social. ¿Ves? Club social. Ostras. Madre mía, tío, está todo reventado y yo. Aquí un resto de un teléfono y yo. Mira, las paletitas aquí para jugar ping pong. La barra. Ahí al fondo 2 máquinas de café. Ostras, tío. Hay que tener mucho cuidado porque mira, en el estado que se conserva esto. Mira, esto se ve un disque. Ostras. Mira la barra del bar, ¿eh? Con las neveras y todo. Y a dar luz. Fiarse. Las neveras, ¿eh? La bombona de oxígeno. Mira. Y yo que es increíble que todavía conserva hasta el café, ¿eh? Mira, los molinillos están llenos de café, tío. Increíble. Pero mira el sitio, tío. Qué pena. Mira. Aquí todavía con el parche aquí montado y todo. Qué bueno. Hay que tener mucho cuidado por donde se pisa, mira. Las fichas de parche. Ostras, tío. Está todo destrozado, Guillo. Esto es una vitrina. Que la verdad que puede ser que sea donde estarían los trofeos.
Y mira, donde ahí queda un resto de trofeo. Me da la sensación que sí. Los cuartos de baño. Y esto yo no sé qué sería. La verdad. ¿Una oficina? ¿Puede ser? Madre mía, tío. Mira, qué pena, tío. Aquí he visto unas escaleras que no sé dónde llevará. Ostras, cómo está todo esto de maleza, ¿no? Ostras, está todo comido por la maleza, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de no pincharse. Que mira la naturaleza como es. Mira. Mira, vamos a entrar por la salida de emergencia. A ver qué es esto. ¿Hola? ¿Un cine? Sí, porque esto se ve que es la pantalla. ¡Ostras! Mira. Yo qué bueno, ¿no? ¿Hola? Yo es que da mal rollo, ¿eh? Que te da la sensación que va a haber alguien. Uf. Hostia, tío. Un cine. Bueno, que también sería para conferencias o algo. Ostras, qué bueno. Mira los techos como están aquí. Esto yo no sé qué sería por aquí. Hay una pequeña escalera por aquí. Ah, vale, donde proyectarían las películas o lo que fuese. Sí, mira, ¿ves? Aquí hay restos de carretes de películas y eso. Mira, un subwoofer. Y yo, qué bueno, tío. Mira, una cinta, ¿eh? Ostras. Mira, del ajedrez. Esto no sé, pero mira, hay sillones, eso de un plasma. Qué bueno, tío, de verdad, yo me ha encantado, ¿eh? No me lo esperaba. Esto aquí en un club social. Los servicios. El detalle con las puertas, ¿eh? Súper elegante, la verdad. Hostia, tío. De verdad, familia, que no me esperaba aquí encontrarme en el club social. Un cine, la verdad. Pero bueno, ¿qué os está pareciendo este poblado abandonado, familia? Dejádmelo en los comentarios que os leo, ¿vale? Espero de que lo estéis disfrutando, porque yo la verdad que estoy disfrutando. Me está encantando, la verdad. Y como quien dice,
acabo de empezar. Espero que no me coja mucha lluvia. Es que ya no sé ni para dónde tirar. Aquellas son casas. Voy a tirar por aquí arriba, a ver qué nos encontramos por aquí arriba. La casa que os mostré ahí atrás es la número 9. Esta de aquí enfrente es la número 10. Que prácticamente me voy a asomar en algo rápido, pero me da la sensación que son todas iguales. Sí que es cierto que voy a entrar en esta de aquí atrás, ¿vale? Que tiene pinta de ser algo más grande, un chalet. No sé si estará abierta. Sí, la número 19. Ay. Oh, mira, ve, esta conserva el mueble, va, y todo, todavía. Uf, qué raro huele aquí, en la cocina esta. Uf. La despensa, muy buena despensa, por cierto. Pero aquí huele raro, uf. Ni voy a entrar para adentro. Esta está prácticamente vacía. Aquí el cuarto de baño. Mira. Qué de recuerdos. El típico ordenador este de mesa antiguo, ¿eh? Madre mía. Mira, qué buen mueble. Bueno, familia, acabo de subir ahora mismo con el coche, ¿vale? Y como he comentado, ¿vale? Mira, ahí de fondo creo que es un colegio, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. ¿Esto se podrá pasar?